Hay miles de librerías allá afuera, pero si usas los mismos sonidos que todos, vas a sonar como todos. Hacer drums no es difícil, lo difícil es destacar. Hay muchas formas de crear tus propios drums. Puedes grabarlos, hacer layering y hasta samplearlos. Pero la forma más creativa de poder hacer drums es diseñarlos desde cero. Y no necesitas ser un ingeniero para saber hacerlo. Si entiendes lo básico, puedes crear drums únicos, personalizados y con carácter. En este video vas a aprender a diseñar cada parte de un drum kit desde cero. Un kick, 808, snare, entre más, usando un solo sintetizador. Y al final vas a tener un drum loop completo hecho con tus propios sonidos. Y quizá puede ser el primer paso para que crees tu primer drum kit. Dicho esto, vamos a empezar. Para muchos este es el primer paso para crear un beat. Y aunque parezca simple, tiene más truco de lo que parece. Yo empecé con algo básico, una sine wave. Es la forma más limpia para arrancar un kick desde cero. Luego abrí el LFO 1 y dibujé una curva descendente rápida. Ese LFO lo asigné al coarse pitch del oscilador. ¿Para qué? Para que el pitch baje de una forma rápida desde una frecuencia alta. Eso crea ese que es el ataque del kick. Ahora, aquí hay dos cosas que yo fui ajustando meramente con el oído. La primera, la velocidad del LFO. Esto para que el cambio de pitch sea ultra corto porque queremos ese ataque. Y la segunda es el rango de pitch, porque si el punto inicial está muy arriba va a empezar a sonar como un láser. Así que fui bajando el rango hasta que sonara más redondo y punchy. Toqué varias veces la nota hasta que encontré un punto en el que estaba contento con el resultado. Por último, le añadí distorsión con este plugin para conseguir este hermoso kick. Ahora toca el 808, 808, como lo quieras decir. Y aunque parezca complicado, en realidad es lo más simple de hacer. Partimos otra vez de una sine wave. Pero esta vez no vamos a jugar con el pitch, queremos algo profundo, estable, que se sienta. Lo que sí vamos a modificar es la envolvente del volumen. Así que me fui al envelope 1 y bajé el ataque, el sustain y el release. El decay lo dejé corto, pero lo suficiente para que el sonido no se corte de golpe. Luego le metí saturación y también compresión para levantar esos armónicos y darle más carácter. En mi caso utilicé el tape para distorsionar y el U73B para comprimir. Dos plugins que vienen junto a otros 40 más dentro de la suscripción de Lander Studio. Además encuentras samples, cursos, distribución, entre más cosas. Si te interesa, te dejo un descuento sobre el descuento de mi parte aquí abajo. Ese extra de distorsión que le añadimos le da más carácter, lo hace sentir más gordo. Y ya con eso tienes un 808 sólido para usar. Es más, escuchemos cómo suena con el kick. Ahora vamos con el clap. Y aunque suene raro, lo importante del clap no es la forma de onda, es el ritmo interno del sonido. Pero tranquilo, ahorita me explico. Así que lo que hice fue utilizar ruido blanco o white noise. Sí, puro ruido. Luego agarré un LFO y dibujé 3 o 4 picos muy rápidos, como si fueran pequeñas palmadas una tras otra, como si varias personas estuvieran aplaudiendo un tanto desfasado. Ese LFO lo asigné al volumen del noise, así consigues ese sonido como entrecortado y pues característico del clap, como te acabo de decir. Después le añadí distorsión para darle más cuerpo y un filtro bandpass para recortar frecuencias bajas y enfocar el sonido. Finalmente un poco de reverb para que no suene tan seco y con eso tienes un clap completo. Pasamos al snare y para este vamos a usar una combinación de dos cosas. Tono más saturación. Primero usé una sine wave para crear el cuerpo del snare. Tiene que ser un golpe corto, no una nota sostenida. Después activé el noise y apliqué otro envolvente totalmente diferente. Eso nos da ese snap clásico del snare. Filtré el ruido con un bandpass para quitarle lo grave y enfocar en medios, y le metí distorsión para que suene más sucio. Ajusté niveles, jugué con el envolvente y finalmente así suena.
Si te está gustando esto, Obaak y yo acabamos de crear una comunidad exclusiva de productores que quieren llevar su carrera como productor al siguiente nivel. Puedes encontrar mi workshop de sound design, el workshop de Obaak de acordes, videos exclusivos cada semana y ahorita estamos regalando un plugin mensualmente a la persona más activa de la comunidad. Si te interesa, te dejo el link aquí abajo para que vayas a verla. Y sí, también lo vamos a diseñar desde cero. Aquí solo vamos a utilizar ruido blanco, white noise, como tú lo conozcas. Le bajé el sustain y el release al máximo desde el envelope y luego ajusté el decay, lo suficientemente corto para que suene cerrado pero no tan corto como para que se pierda. Filtré con un high pass para quitarlo grave y luego le metí distorsión para darle presencia en la mezcla. Puedes afinarlo un poco si tú quieres, pero con eso ya tienes un hi-hat sólido. Y ya que estamos con el hi-hat, vamos a hacer un open hat. Literalmente la base es la misma como el hi-hat, el ruido blanco. Pero esta vez le subí el decay y le bajé un poco el volumen para que no se robe el protagonismo. Luego le añadí un filtro diferente, más abierto, y lo saturé apenas un poco. Con eso ya tienes el contraste entre el hi-hat cerrado y el abierto. Perfectos para que nuestro drum loop tenga más ritmo. Y ya está, aprendiste a diseñar todos los drums básicos desde cero, sin samples, sin presets, solo con tu oído, tu criterio y tu creatividad. Eso créeme que ya te pone a otro nivel a diferencia de otros productores, porque ahora no solo sabes diseñar sonidos, si es que has visto todos mis videos, sino que ahora con este ya sabes diseñar tus propios drums. YouTube te va a estar recomendando otro video de sound design que sé que te va a gustar. Mi nombre es Rimao y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.